Del Santo Evangelio según San Marcos. Llegaron a Jericó, y al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y le dijo: «Llámenlo». Llamaron pues al ciego diciéndole: «Vamos, levántate, que te está llamando». Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Y el ciego le respondió: «Maestro, que vea». Entonces Jesús le dijo: «Puedes irte, tu fe te ha salvado». Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a estar meditando acerca de este milagro, de esta obra de sanación por parte de nuestro Señor Jesucristo, todopoderosa y sobrenatural también, hermanos y hermanas. Y desde luego, en muchos momentos tenemos que pensar en nuestro interior. Hoy es día de pensar en eso, hermanos y hermanas. ¿Acaso nuestro interior a veces no estará en tinieblas? ¿No permanecemos ciegos ante ciertas cosas que vienen de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la misma palabra de Dios, de la misma iglesia a la que pertenecemos y hemos sido incorporados por el bautismo? ¿No necesitamos nosotros algún tipo de sanación de nuestra ceguera interior? Hoy vamos a estar hablando de esto, hermanos y hermanas, porque la sanación y el milagro que acontece con Bartimeo para nosotros es algo muy especial. Debemos siempre convertir nuestro interior. Y si está ciego y necesita sanación nuestro interior, hermanos y hermanas, es para ver las cosas que hasta ahora no podemos ver o entender acerca de Jesús y de nuestra propia vocación cristiana y de la salvación también. Mira cómo es la idea fuerza que nos va a guiar a todos hoy en esta reflexión de la palabra de Dios. Necesitamos sanar nuestra ceguera con respecto a las verdades y a las realidades espirituales. ¿Qué tú crees? Es prácticamente el examen de conciencia que sale de todo esto. Vamos, hermanos y hermanas, a hacer oración de sanación para sanar nuestra ceguera, para tener la luz, para salir de las tinieblas, para poder ver, hermanos y hermanas, aquello que son las verdades y las realidades espirituales. Hermanos y hermanas, un hombre en desgracia es Bartimeo, que encuentra la verdadera felicidad en nuestro Señor Jesucristo. Y hemos hablado de la desgracia y de las tragedias. Y ser ciego de nacimiento, hermanos y hermanas, ciertamente es una gran tragedia. Más para nosotros que podemos ver, porque el que es ciego de nacimiento no sufre tanto porque no ve, porque nunca ha visto. Nosotros sufrimos más que los ciegos de nacimiento, porque los ciegos de nacimiento pues nunca han visto, pero nosotros hemos visto, y si nos quedamos ciegos, nuestro dolor, tragedia y desgracia es mucho mayor. Bartimeo, en este caso, hermanos y hermanas, un ciego que a la misma vez el impedimento de la ceguera le impedía trabajar, tenía que mendigar, por lo tanto era un pordiosero también y pedía limosna de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy, una persona que necesita ayuda, hermanos y hermanas, una persona que está buscando ayuda. Ahora, hermanos y hermanas, aquí la palabra nos recuerda que él sabía quién era Jesucristo, al igual que tú y yo que sabemos quién era Jesucristo. El mismo versículo 47 lo asegura al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba. Él se entera de que era Jesús de Nazaret. Quiere decir que cuando la gente habló y comentó, por ahí va Jesús, o por ahí viene Jesús, o va a pasar por aquí, él se enteró. Y cuando mencionan que es Jesús, él sabía que era el gran hombre de quien todo el mundo estaba hablando y sobre todo que era capaz de hacer obras portentuosas, hermanos y hermanas. Así que, hermanos y hermanas, nuestro querido amigo Bartimeo conocía
a nuestro Señor Jesucristo. Algo había escuchado de él, de sus milagros, de su vida, en fin. Pero Bartimeo tiene algo muy especial, hermanos y hermanas, que hay que apuntarlo y nosotros tenemos que hacerlo nuestro. Bartimeo conocía mucho más que Jesús de Nazaret, hermanos y hermanas, porque lo llama Jesús hijo de David, y eso es bien diferente, hermanos y hermanas. Para muchos de los que estaban afuera, que podían ver, Jesucristo era Jesús de Nazaret. Y fíjate que para Bartimeo, que no lo puede ver, en el interior de Bartimeo parece que lo ha visto. Y no lo ha visto como Jesús el de Nazaret, lo ha visto como Jesús el hijo de David. ¿Sabe lo que significa esa frase en la Sagrada Escritura? Y especialmente en el Nuevo Testamento, que Jesucristo es el enviado de Dios, que Jesucristo es el hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías, el que todo el mundo estaba orando porque llegara y todo el mundo esperaba. ¿Has notado tú eso tan interesante? Esto va a marcar un punto de mucha importancia para nosotros aquí, hermanos y hermanas. Pues por lo tanto, aprovecha, hermanos y hermanas, hace súplica, ¿verdad? Hace súplica. ¿Y la súplica cuál es? En su súplica lo que lleva Bartimeo es que tengan compasión de él. Eso es lo que él dice. Y la palabra dice que la súplica, su oración dirigida hacia Jesucristo, el Hijo de David, hermanos y hermanas, estaba gritando. Él no estaba hablando, él no estaba rezando, él no estaba orando. Quería ser notado. El ciego no lo puede ver, quiere ver cómo Jesucristo pues se voltea hacia él, le llama la atención para que no lo ignore, para que no lo pase por alto, hace un ruido, hace un alboroto, hermanos y hermanas. Por lo tanto, está gritando, quiere ser notado, quiere atraer la atención de nuestro Señor Jesucristo. Pues hermanos y hermanas, él no podía ver a Jesús, pero Jesús sí lo podía ver a él. Pero él se hacía notar con aquella gritería. A tal punto causó tanto revuelo, hermanos y hermanas, su gritería, que incomodó a los demás con su desesperada búsqueda de que Jesucristo me vea. Esa búsqueda de atención por parte de Bartimeo, pero le daba, hermanos y hermanas, más fuerza para gritar cuando la gente trataba de calmarlo por lo emocionado que él estaba. Mira cómo dice el versículo 28, muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Claro, hermanos y hermanas, está desesperado, sabe que Jesús tiene la bendición y quiere llamar esa atención como sea. Oye, hermanos y hermanas, esto es bueno para nosotros. Bartimeo logra lo que estaba buscando. Jesucristo lo notó. Gloria a Dios. Jesucristo lo distinguió, lo alcanzó, hermanos y hermanas. No lo pasó por alto nuestro Señor Jesucristo, y la gritería hizo que Jesucristo lo mirara y le llamara también la atención. Bartimeo no es ignorado por nuestro Señor Jesucristo. Bartimeo, hermanos y hermanas, tampoco de ninguna forma, pues podríamos decir nosotros que Jesucristo hubiese permanecido indiferente ante aquel espectáculo. Era llamativo. Fíjate, nosotros también debemos de pensar cómo hacer que Jesús nos note. ¿Cómo tú haces que Jesús te note, se fije en ti? ¿Cómo hacemos para llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo? Mira cómo ha hecho Bartimeo, que era ciego. Mira lo que dice el versículo 49. Porque captó la atención de Jesús. Jesús se detuvo y le dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: vamos, levántate, que te está llamando. Hermanos y hermanas, y la alegría fue tanta que dice la palabra en el versículo 50 que él, arrojando su manto, se lo quita, hermanos y hermanas, se pone en pie, saltó y se acercó a Jesús, claro, porque escuchaba de dónde provenía la voz de él. Hermanos y hermanas, la reacción del ciego es ya la de haber alcanzado lo imposible. Todo eso, esa manifestación de quitarse el manto, de saltar, de acercarte a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú sabes lo que eso significó para este pobre hombre? Lo logré, lo alcancé. ¿Alcanzaste qué, Bartimeo? Alcancé lo que es imposible para muchos. Qué importante, hermanos y hermanas, que Jesús lo tomara en cuenta. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y eso es lo que refleja ese versículo
50. Jesús, hermanos y hermanas, tuvo compasión de Bartimeo. Entonces, la compasión fue lo que él pidió. Entonces Jesucristo tuvo compasión, que fue lo que le pidió el ciego, pero Jesucristo no sabía lo que él quería, ¿verdad? Y entonces vemos toda esa interrogación por parte de Jesucristo, nuestro Señor, para aclarar las cosas. Está en el versículo 51. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Esto es crucial, hermanos y hermanas, y esto es importante. ¿Qué quieres que haga por ti? Hermanos y hermanas, la respuesta de Bartimeo, ¿cuál fue, hermanos y hermanas? En ese versículo 51, el ciego le respondió, maestro, que vea. 3 palabras, hermanos y hermanas, y ya. Maestro, que vea. 3 palabras, hermanos y hermanas, ¿eso no te hace a ti como que llamar la atención? Esas 3 palabras, maestro, que vea, es una oración, es una súplica, es un ruego, es una petición. 3 simples palabras logran que Jesucristo haga el milagro en él. 3 palabras, hermanos y hermanas, que son poderosas, podríamos decir, que emocionan también a Jesucristo, hermanos y hermanas, y provocan en Jesucristo que haya que lo de siempre, compasión y comprensión. Eso de que maestro que vea. Aquí algo extraño que sucede, hermanos y hermanas, y que vemos en este milagro es que no existe el gesto del milagro, está ausente. Y lo vamos a ver ahora. Cuando yo hablo de que no existe el gesto del milagro, por ejemplo, en una ocasión Jesucristo sanó a un ciego, ¿te acuerdas? Y entonces mezcló su saliva con el barro y se lo untó en los ojos para que viera. Ahí hay un gesto. O Jesucristo toca, impone las manos o requiere algún tipo de conducta por la persona. Aquí ese gesto, hermanos y hermanas, no existe y no aparece. Es el gesto de sanación por parte de Jesucristo, sino simplemente mira lo que dice Jesucristo en el versículo 52a. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Eso fue todo. No hubo un gesto, no hubo una oración, no hubo imposición de manos, no hubo nada de parte de Jesucristo. Esto es bien extraño, hermanos y hermanas. Y tú sabes por qué esto es extraño. Y esta es la gran novedad que nos trae este evangelio. Y tal vez encierra gran parte del mensaje grande que tiene todo esto. No hay un gesto, hermanos y hermanas, porque Bartimeo hace una cosa espantosamente que es un acto de fe. Y te lo voy a decir ahorita, rápido te lo voy a decir ahora. En el interior ya él había visto a Jesucristo como Mesías, mientras que en el exterior los que tenían ojos para ver no reconocían a Jesucristo como Mesías. Pero como Jesucristo sabe el pensamiento y las intenciones del interior de todos nuestros corazones, hermanos y hermanas, ahí ocurre el milagro. Esto es una bendición, hermanos y hermanas, una bendición. Además tenemos que saber que a la vez que Jesucristo le dice que su fe los ha salvado, hermanos y hermanas, él lo sigue. Por eso es que el nombre de Bartimeo es recordado. Por eso es que es tan recordado como Bartimeo, el hijo de Timeo, porque lo siguió. Quiere decir que se dio a conocer, seguía detrás de Jesús, lo acompañó probablemente hasta el Calvario, hermanos y hermanas. Por eso es el nombre. Hay muchos milagros que ocurrieron y no se mencionan los nombres de la persona o si eran hijos de quién. Pero en el caso de Bartimeo sí. Hermanos y hermanas, Bartimeo tenía la fe que salva, la que necesitamos tú y yo. Bartimeo tenía la fe que sana, hermanos y hermanas. Bartimeo tenía el seguimiento que Jesucristo pide, que necesitamos también nosotros. Eso está ahí en el 52 versículo, hermanos y hermanas. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Ha sido salvado, hermanos y hermanas, y ha sido tocado por parte de nuestro Señor Jesucristo.
Bartimeo, hermanos y hermanas, el mendigo insignificante de Jericó, obtuvo salvación. ¿Qué te parece? Y más de lo que había pedido, porque ¿qué era lo que él había pedido? Sanación. ¿Y obtuvo qué? Salvación. Algo que no había pedido, pero que Jesucristo sabía que lo necesitaba. Eso es bendición, hermanos y hermanas. A veces a nosotros nos pasan cosas que son extraordinarias en la vida, ¿no, hermanos y hermanas? Y cuando le comentamos a alguien, oye, ¿tú sabes lo que me pasó? Que yo pensé que tenía que pagar una multa y cuando voy a buscarla, pues el boleto fue hecho mal y no tengo que pagarla. Y la persona a quien le decimos eso nos dice, te salvaste. ¿Verdad que eso es grande? Te salvaste de algo terrible. Pagar una multa, lo que fuese, hermanos y hermanas. Piensa en algo que te haya pasado en algún momento, lo has compartido con alguien y alguien te dice, te salvaste. Ese tipo de experiencia, cuando tiene que ver con la vida eterna, con la salvación, que es estar en la gloria de Dios, hermanos y hermanas, es motivo de mucha alegría. Tú bien recordarás a Santiago y tú bien recordarás a San Juan, hermanos y hermanas. Se acercaron en un momento dado a Jesucristo a pedir lo imposible. Y Jesús no se lo pudo dar. ¿Te acuerdas? ¿Qué estaba buscando Santiago y Juan? Un puesto en el reino, a la derecha y a la izquierda. Algo imposible. Y Jesucristo no se lo dio. Ahí, pues, hermanos y hermanas, no se contesta la súplica, ¿no? Y por lo tanto, a Bartimeo, hermanos y hermanas, ¿qué fue lo que pidió Bartimeo? Bartimeo también pidió lo imposible. Ver en aquel tiempo, devolverle la visión. Aquello era lo imposible, hermanos y hermanas. Para muchos, Jesús, hermanos y hermanas, es capaz de hacerlo. Y para Bartimeo, él era capaz de hacerlo. Y Jesús se lo da. Salvarse, hermanos y hermanas. En vez de sanarse solamente, pedimos sanación en muchos momentos, acompáñala de la petición de salvación en primer lugar. Señor, estoy pidiendo que me sanes, pero la necesidad que yo tengo es que tú me salves, primero que nada. Pon eso. Estoy pidiendo que sanes a mi mamá, aunque yo entiendo que la necesidad es que se salve primero. Así tienes que hacer con todas tus oraciones, hermanos y hermanas, y meditarlo así delante de Dios. Salvarse en vez de sanarse, hermanos y hermanas, en la Biblia significa esto. Un acto, hermanos y hermanas, que marca la vida de esa persona porque se produce en un momento en que han pedido y han conseguido lo imposible. Eso es salvarse. Es como la propia salvación, hermanos y hermanas, cuando soy pecador y la estoy buscando, hermanos y hermanas. Si soy pecador y me arrepiento, hermanos y hermanas, es un acto que me va a marcar por el resto de mi vida, porque se produce en aquel momento en que he pedido y he conseguido lo imposible. ¿Y cómo yo sé que lo conseguí, aquello que era imposible? Salvarme, porque ya hubo un Viernes Santo, porque ya Cristo murió por nosotros en la cruz. En Bartimeo, hermanos y hermanas, significa también el triunfo de su esperanza. ¿Ah? Porque lo que vio Jesús fue que Bartimeo había abierto todo su ser a Dios en su interior, hermanos y hermanas. Y a la misma vez aceptaba todo Bartimeo, lo que era esencial de la vida que es divina, de la verdad que es divina. Bartimeo, hermanos y hermanas, sin poder ver, vio a Dios antes, en su corazón, en su alma y en su ser. Vio a Jesús desde adentro, mucho antes que ver el mundo, mucho antes que ver la gente, mucho antes de tener lo que pedía, vio a Jesucristo dentro de su ser. Bartimeo, hermanos y hermanas, veía desde su interior con los ojos de la fe. Bartimeo en su interior se veía viendo. Escucha eso bien, se veía viendo. Se soñaba viendo en su interior con la presencia de Jesucristo. Desde su intimidad vio a Jesús en el interior de su ser antes de que sus ojos lo vieran en persona. Esa es la fe que vio Jesucristo.
Esa es la profesión de fe de Bartimeo en su interior que convence a nuestro Señor Jesucristo. Se soñaba viendo, hermanos y hermanas, y eso es importante, viendo a Jesús y creyendo en Jesucristo nuestro Señor. Importante para todos nosotros. Y fíjate tú en algo, porque antes de que los apóstoles de Jesús pusieran a punto las condiciones, hermanos y hermanas, y hasta el valor de la verdadera fe, Jesús, mucho antes ya lo había comprobado entre un mendigo harapiento como Bartimeo, hermanos y hermanas. Jesús ya había visto la auténtica fe a la que todos debemos llegar. Antes de que los apóstoles pudieran poner esto en teoría y en detalles para nosotros, ya lo había visto a través de este hombre, de esta persona indigente, hermanos y hermanas, mendigo harapiento. Amén, amén, hermanos y hermanas, es una bendición lo que hemos escuchado hoy, interpretación y reflexión de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar hoy? Hermanos y hermanas, escucha esto. Hoy en el mundo en que tú y yo vivimos, del siglo XXI, se habla mucho de las terapias sanadoras. Estamos viendo muchos comentarios acerca de esto, ¿no? Y vemos una serie de terapias a través de la medicina natural y mucha gente recurre a la medicina natural para la sanación, ¿verdad? También se están hablando de ciertas terapias psicológicas y mucha gente está acudiendo a la terapia psicológica para sanar en su interior, para borrar, hermanos y hermanas, pasados inconclusos que no nos permiten hacer muchas cosas en la vida. También estamos viendo gente que van detrás de las piedras de la ceniza de los monjes budistas para poder, dicen que, sanarse, ¿no? Muchas terapias, pues, hermanos y hermanas, sanadoras. Hoy en día se habla hasta, hermanos y hermanas, de unos flujos de energía que vienen y están por ahí y que sanan. Flujos de energía que sanan. Hay personas también, hermanos y hermanas, que creen que las enfermedades son psicosomáticas. Y por lo tanto, si las enfermedades son psicosomáticas, mentales, imaginarias, de tu pensamiento, de tu creencia, y no son reales, pues las enfermedades psicosomáticas se sanan con la medicina psicosomática. Hermanos y hermanas, pues porque hoy en día se habla mucho de que existen muchas personas que son hipocondriacos. Hipocondriacos quiere decir que a mí me duele aquí y tú se lo dices y inmediatamente la persona te dice, a mí también me duele ahí. Tengo un dolor por aquí atrás, inmediatamente la persona te dice, yo también tengo ese dolor por aquí atrás. O sea, hay personas que se vuelven hipocondriacos. Lo que tú tienes, yo lo tengo. Cosas imaginarias. Eso pasa, ¿verdad? Y estamos expuestos a todo esto. Y con esto es lo que estamos diciendo. ¿Hemos olvidado nosotros acaso cómo es que ocurre la sanación entre nosotros los cristianos con el poder de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo? ¿Qué de mi interior tiene que estar listo ya para que ocurra dicha sanación sin yo tener que recurrir a todo esto que yo he mencionado aquí, hermanos y hermanas, que está corriendo por el mundo como cuestión de sanación? Hoy tenemos que preguntarnos, hermanos, en examen de conciencia delante de Dios, ¿habrá alguien que se considere ciego con respecto a las verdades y a las realidades espirituales? A veces yo me siento ciego en relación a las verdades y realidades espirituales. A veces uno duda hasta de que Dios pueda ayudar a uno, sanar a uno, hermanos y hermanas, y hay como una cierta ceguera espiritual interior. No vemos a Dios afuera y no vemos a Dios tampoco en nuestro interior. Y esto no es cuestión de que uno se esté volviendo ateo. Esto es cuestión de ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta de que necesitamos esa sanación interior por parte de Dios en nuestras vidas para volver a creer en los milagros de Cristo auténticamente, sin tener que recurrir a los inventos del hombre, hermanos y hermanas. Pedir hoy todos nosotros en oración delante de Dios, hermanos y hermanas, que abran nuestros ojos para que a través de la fe podamos verle. Gloria a Dios. Necesitamos ver a Dios, hermanos y hermanas, verlo en nuestro interior como Bartimeo, con esa fuerza, hermanos y hermanas. Nuestra vida, cuando sanamos de la ceguera interior,
Cuando las tinieblas de la ceguera se iluminan con la luz de Cristo, uno se da cuenta, hermana, que nuestra vida está llena de milagros. Desde por la mañana hasta por la noche, si hacemos un examen de conciencia verdadero, si meditamos y reflexionamos, nuestra vida está llena de milagros. Gloria a Dios. Pequeños, que no hacen alboroto, que no estremecen, pero la mano de Dios ha estado ahí y nosotros no la vemos. Algunos de ellos, hermanos y hermanas, son sobrenaturales. Algunos de ellos, hermanos y hermanas, son inexplicables, como los sobrenaturales. Y hay algunos de ellos que sí son explicables porque son totalmente naturales. Si no tenemos cuenta de eso, es que estamos ciegos en nuestro interior. Es que necesitamos sanación por parte de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, oremos a Dios, sobre todo para quien sabe llevar nuestra vida verdaderamente a la fe. Y la forma en que lo hace Cristo, hermanos y hermanos, es llevarnos a una vida con coraje, pero con coraje de fe, para ver realmente que nuestro Dios está vivo, obrando desde nuestro interior grandes sanaciones y más todavía. Muchas sanaciones llevan a la salvación. Amén. Hermanos y hermanas, hoy nos despedimos en oración con el Salmo 125, que es el que propone nuestra iglesia a meditar, reflexionar y orar hoy delante de Dios. Este Salmo 125 es importante porque tiene un mensaje de esperanza para los afligidos y los que por poco se desaniman al no ver el fruto de sus esfuerzos. Y eso pasa, hermanos y hermanas, hay que tener fe. Oremos a Dios. Qué grandes cosas no ha hecho el Señor por ellos. Sí, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Rebosábamos de gozo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y nueva meditación. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de Dios va a irte bien bonito, pero sobre todo tendrás bendición. Hasta mañana.